¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos como cada martes. Este es su programa Hablando Derecho, aquí a través de Radio Mix Valle. Hoy vamos a tener el gusto de presentarles un tema interesante, usual, y tengo el gusto de que me acompañe, como cada martes, el licenciado Jorge Rosales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes otra vez, con gusto de volver a saludarlos, transmitir esta bonita estación. Gracias, licenciado. Una servidora, la licenciada Lisbeth Ortega. Hemos preparado para ustedes un tema, les repito, que consideramos desde la semana pasada, licenciado, a raíz del tema que tuvimos, en donde también era una forma de recuperar, ¿verdad?, la posesión de alguna propiedad mediante el juicio de reivindicación de la propiedad, correcto. En donde pues vimos algunos posibles impedimentos que pudiera presentarse en la reconvención o en la contestación de demanda, que la persona que está ocupando un inmueble en determinado momento pues tuviera ya algún juicio de por medio iniciado o concluido, que le pudiera dar la posesión legítima de esa propiedad. En ese programa, derivado de lo que veíamos, surgió la idea de darle continuación con este juicio que se llama usucapión, licenciado. El usucapión, que es en realidad la prescripción positiva para los abogados, prescripción positiva del inmueble. Es un tema muy importante porque este tipo de juicios son más comunes de lo que imaginamos. Ahorita vamos a ver de qué se trata, en qué momento en qué circunstancias se podría llevar a cabo un juicio y cuál es la importancia de este juicio. Así es, licenciado. Y bueno, pues como una denominación a grandes rasgos, porque el nombrecito de entrada es para el grueso de nuestra población, pues es como que un poco raro, ¿no? Y pues es uno de los latinismos, se puede decir que no son latinismos porque la raíz realmente es romana. Es romana y significa la prescripción adquisitiva. Es decir, traduciéndolo realmente a los hechos, prescribe. ¿Por qué prescripción adquisitiva? Porque prescribe el derecho del que es el titular legal para que adquiera en ese momento el que tiene la posesión. Por eso es la prescripción adquisitiva, o como bien lo mencionabas, positiva. Positiva también es de adquirir, negativa es de perder. Aquí la prescripción positiva es de adquirir el bien inmueble por el transcurso del tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué por el transcurso del tiempo? Porque es un factor fundamental para este tipo de juicios, amigos, que por lo menos se deben de tener 5 años de estar en ocupación de un inmueble, y que es bien importante ahorita que va iniciando el programa que sepan que tiene que haber una calidad de dueño. O sea, que no se adquirió la propiedad como que nada más lo invadieron o se metieron a la propiedad haciendo uso de algún medio ilícito o por medio de algún delito. No, aquí se tiene que ocupar la propiedad en calidad de dueño, es decir, que en algún momento el dueño les haya entregado la propiedad, les haya permitido el acceso, tal vez con alguna promesa de compraventa. Obviamente tiene que mediarse un contrato de compraventa, siempre tiene que existir, o en su caso una donación podría ser, ¿no? Un contrato incluso hasta de usufructo podría ser. Obviamente también cuando pasan esos 5 años y no existe ese contrato, hay la posibilidad que, aunque no exista el contrato, haya 10 años, por lo menos, ¿no? Ahí no se presume la buena fe porque no se exhibe el contrato, pero sí que por lo menos haya 10 años. Y otro requisito importante es que la ocupación del inmueble tiene que ser de manera pacífica, es decir, que en ese tiempo no haya habido controversias ilícitas con los dueños que hayan tratado de desalojarlos y se hayan vuelto a meter, en fin, ¿no? Tiene que ser de forma pacífica. Y un dato también muy importante, un requisito fundamental, es que debe de ser continuo. Sí, ¿verdad? Sin no interrupción. Que sin interrupción, no que a lo mejor porque nos ha tocado ver las situaciones, el dueño entrega, a lo mejor se pagan unos meses, si hay algún
negocio, algún convenio de compraventa, y luego se van, desaparecen por unos años, se quedó el inmueble, el terreno, que casi siempre es terreno. Aquí cabe mencionar, amigos, que la usucapión es muy conocida, sobre todo porque es para adquirir la propiedad de inmuebles, de terrenos, de casas, ¿no? Pero también hay este usucapio para bienes muebles, ¿no? Sí. Que es muy poco visto, la verdad, en el despacho nunca hemos tenido alguna usucapio para un bien mueble, ¿verdad? Siempre han sido inmuebles, casas, terrenos, en fin. Y bueno, este sí es un factor importante. También mencionarles que la prescripción se llevará a cabo de manera de mala fe, es decir, con los 10 años, cuando aún teniendo un contrato, cuando te haya entregado el dueño la posesión del inmueble, ese contrato tenga algún tipo de vicio, ¿no? O no haya sido bien redactado, o los nombres de las partes estén mal, o no haya una fecha cierta, un lugar cierto, un compromiso a pagar en cuánto tiempo. Bueno, para los que conocen un poquito de derecho, hay elementos de los contratos, ¿verdad? Hay elementos que les dan la validez, como de tiempo, forma, lugar, ubicación de la cosa, ¿no? Si en este caso el contrato tiene algún vicio de fondo, también no tendrá validez como para poder hacer este tipo de juicio de buena fe, ya que el contrato será nulo. Sí, es cierto. Por lo regular se utiliza para bienes inmuebles, como bien lo mencionabas. ¿Por qué es tan común? En programas pasados les habíamos mencionado que para adquirir un bien inmueble siempre se necesita cierta formalidad. Si tú vas a vender o a comprar un bien inmueble, entiéndase terreno, local, una casa, un departamento, lo más recomendable que les hemos sugerido que siempre primero que tengamos certeza que tiene un título de propiedad, ¿no? Que esté inscrito en el registro público de la propiedad y que esta persona, la vendedora, tenga una escritura pública a su favor libre de gravamen. Libre de gravamen significa que no está en un juicio, no está en un pleito legal como podría ser una herencia, etcétera, ¿no? Entonces, para adquirir este inmueble, esta formalidad de la compra-venta se tiene que realizar ante un notario público, porque el notario público le va a dar la certeza de que el bien inmueble se puede transmitir la propiedad al comprador sin mayor problema legal. Recuerden que comprar un bien inmueble es, pues, para muchas personas la inversión de su vida. Así es. Y por eso la ley protege mucho este tipo de contratos de compraventa. Pero ¿qué pasa? Mucha gente, porque tú puedes adquirir de alguna forma, y lo pongo entre comillas, puedes adquirir un bien inmueble solamente con un contrato privado de compraventa. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un inmueble que quiero vender, se lo voy a vender a cierta persona, en un contrato de compraventa, así en hojas comunes y corrientes, formalizamos ese contrato de que tantas dimensiones el terreno, está libre de gravamen, todas las cláusulas que debería tener un contrato de compraventa, lo firmamos, se transmite la propiedad en ese momento y le pagan al vendedor. No existió nunca esta formalidad de ir ante un notario público para que le diera primero que nada fe pública y que lo inscribieran en el registro público de la propiedad, como que ya, por así decirlo, cambió de dueño ese inmueble. Mucha gente se salta esta formalidad. Habrá muchas circunstancias. La principal es que son muy tediosos de alguna forma todos los trámites que requiere un notario público para escriturar una compraventa de un inmueble. O dos, sí debemos decir que los costos del notario público, los honorarios y todos los demás trámites inherentes a este procedimiento son algo caros. Mucha gente trata de o quiere evitarse este tipo de trámite y solamente formalizaron un contrato privado de compra-venta pensando que se están ahorrando algo. Recordemos que lo barato sale caro posteriormente. Siempre lo más recomendable es formalizarlos ante un notario público. Es lo que se le llamaría, la protocolización, ¿verdad? Es correcto, porque es una forma de proteger a ambas partes, de alguna forma. Entonces, cuando estas personas no formalizaron, el día de mañana que ya quieren ellos transmitir la propiedad,
venderla, ponerla, no sé, heredarla, donarla, tienen algún tipo de problema. ¿Por qué? Porque no está formalizada esa compraventa. Y para adquirir un título de propiedad es necesario que se haya formalizado ante un notario público. Pero ¿qué pasa si nunca se hizo esa formalización? Lo que comúnmente hace la gente es ir, porque pues, si no haces esa formalización no vas a tener tú una escritura pública a tu nombre. Ese es el gran problema de este tipo de circunstancias. Entonces, para adquirir un título de propiedad que tú tengas a tu favor sin que esto represente un problema, porque recordemos, si compras el inmueble, pero luego a veces a la hora de formalizarlo ya la persona que te vendió no la encuentras, ya no quiere firmarte, un montón de circunstancias, a pesar de que el terreno o la casa o el inmueble en sí sea de alguna forma legal, requieres la presencia de tu vendedor ante el notario público para que se formalice, pero muchas veces pues ya no lo encuentras. Ya que este es el caso más frecuente, diría yo, licenciado, de lo correcto. Que vemos en la práctica, que son siempre pues terrenos, casas que sí llegaron a un convenio, que como bien dices, pues trataron de evitarse el gasto del notario o de la escrituración. En el momento lo que apremia para la gente pues es enganchar o el adquirir la propiedad, a lo mejor el vendedor con la intención y a lo mejor hasta la buena voluntad, ¿verdad? Sí. En ese momento de vender, entrega el inmueble, recibe su dinero, su enganche, después poco a poco van recibiendo sus pagos. Muchos acaban de pagar, pero después ya no escrituran, y ya cuando quieren escriturar pues ya no encuentran, o ya falleció el vendedor muchas veces, ¿no? Entonces se dificulta, todo esto se dificulta, cuando pues por ahorrarse unos pesos no protocolizaron este contrato privado, pues la verdad es también un riesgo, porque la verdad es que para poder llevar a cabo el juicio de usucapión sí es necesario que el contrato sea carente de vicios. Y como les decíamos, aparte de los nombres, por ejemplo, que deben estar bien redactados, también otro tipo de vicio que puede llegar a tener el contrato es que debe de estar bien especificado los linderos y colindancias. Y eso, muchos de los contratos caen en error en eso, o en la cantidad de la superficie total, que a veces varía por algunos metros, o en las colindancias, los linderos y colindancias. Si existe una variación con respecto a la escritura con el contrato, ya no es válido, porque ahí hay un vicio de fondo, ¿no? Es importante que lo sepan, amigos, que pues realmente este tipo de juicio es únicamente para bienes inmuebles que tienen antecedentes registrales. Para propiedades que no tienen, porque también hay muchos, ¿verdad? Claro. Que no tienen antecedentes registrales, hay otro tipo de juicios que más adelante también tendremos el gusto de presentarles y de informarles al respecto, pero este tipo es solamente para las propiedades que cuentan con un antecedente registral. Sí, ¿qué quiere decir un antecedente registral? Que básicamente está inscrito en el registro público de la propiedad, como lo que comentábamos la semana pasada, es como el acta de nacimiento del inmueble, que es la escritura pública, una escritura pública donde se señala el tipo de terreno, las colindancias, la superficie, y que es propiedad privada, obviamente, ¿no? Esto aquí, por ejemplo, en Valle de Chalco es muy frecuente encontrar personas que nunca escrituraron y nunca inscribieron en el registro público de la propiedad sus inmuebles, porque antes en el municipio, por ejemplo, eran ejidos y no había un antecedente registral, eran ejidos que no contaban con obviamente una escritura pública, porque no era propiedad privada. Entonces muchos inmuebles carecen de esa propiedad. Entonces lo que te refieres es que debe ser antecedente registral, quiere decir que tiene un título de propiedad privada y que está en algún momento lo inscribieron en el registro público de la propiedad, está inscrito, tiene su acta de nacimiento de ese inmueble inscrito en ese registro. Incluso ahora, licenciado, ya no basta únicamente con que esté en los libros del registro público, sino que todas las escrituras ya cuentan
con algo que le llaman el folio real, ¿no? Entonces, realmente, aunque la persona que quiera llevar este tipo de juicio de usucapión no cuente ni siquiera con copias de las escrituras, su contrato debe de contener todos los datos, linderos y colindancias que correspondan a la propiedad, y tener la certeza de que está inscrito, ¿no? En caso de que no estuviera inscrito, no va a proceder. Eso es importante que sepan. Y que, bueno, los 3 requisitos fundamentales para poder que este juicio tenga un buen proceder es que debe de ser de manera pública la ocupación, tener la posesión del inmueble, o sea, estar ocupando el inmueble por lo menos 5 años o de mala fe, si es que su contrato tiene alguno de los vicios que ya mencionamos, 10 años. Pero la ocupación de ese inmueble debe ser de manera pública y continua. ¿Cómo podemos acreditar esto? Por ejemplo, licenciado, de manera pública quiere decir que sus vecinos puedan en algún momento acreditar o testificar que realmente lo reconocen como un vecino que ha estado haciendo la ocupación del inmueble, por lo menos durante esa cantidad de tiempo. Y que se presume ante ellos como dueño. Exactamente. Y obviamente debe de ser a título de propietario. ¿Por qué es importante recalcar este punto? Sí. En el despacho llegan muchas ocasiones diciéndonos, a lo mejor de manera inocente, ¿verdad? Oiga, licenciado, yo tengo 15 años rentando en este lugar. ¿Verdad que ya me puedo quedar con la casa o el terreno? Y no, amigos, la verdad es que eso es un mito, pero realmente si ha existido en esa ocupación de ese departamento, casa, terreno, un contrato de arrendamiento, eso no es tener un título de propietario. Aquí se tiene que estar en ocupación del inmueble con un carácter de propietario, que te lo va a dar ese título, ese contrato de arrendamiento, de donación o contrato de compraventa. Si hubo un arrendamiento, así estés rentando toda tu vida, no estás en calidad de propietario, ¿verdad? Estás en calidad de arrendatario. Entonces ahí no habría ninguna posibilidad de que puedas ejercer este tipo de juicio. Sí, es correcto, porque ese es uno de los elementos fundamentales para poder llegar a buen puerto con este juicio, que para que este juicio prospere es necesario tener la calidad de ostentarse como propietario. Mucha gente, vecinos, te están viendo que pues sí vives ahí, pero saben que estás rentando, que vas de vez en cuando, etcétera. Incluso los vecinos a veces no saben ni quién, o sea, quién es el dueño, etcétera, pero tú ante el juez que vayas a llevar, ante el cual vayas a llevar a cabo este procedimiento de usucapión, debes de acreditar, como bien lo mencionabas, mediante testigos que por lo regular comúnmente son los vecinos del inmueble, que tú te has sustentado y saben ellos que se presume como propietario aquella persona que está llevando a cabo este juicio. Otro tip también para este tipo de prueba, desahogar este tipo de prueba testimonial, en donde se pretende comprobar la ocupación pública del inmueble, es que además de que los testigos pues deben de ser vecinos y que deben de comprobar obviamente esa calidad de vecinos con sus identificaciones que correspondan al domicilio de donde está el bien inmueble, para que coincida que realmente son vecinos. También otra manera de acreditar que ha sido de manera pública la ocupación es que haya habido algo que le llaman en derecho actos de dominio. ¿Y qué son estos actos de dominio? Es que el poseedor, la persona que está ocupando el inmueble, haya hecho alguna remodelación, que haya pintado, que haya cambiado la puerta, que haya a lo mejor puesto alguna placa con su apellido afuera, que haya hecho alguna remodelación, por ejemplo. E incluso si tienen fotografías de ese tipo de cambios que ha tenido la casa en ese tiempo, o de que la gente se haya tomado algún video o algo haciendo este tipo de remodelaciones, a eso se le llama actos de dominio. Y obviamente también es una testimonial, ¿no? Es una prueba que se puede presentar en este tipo de Por juicios. ejemplo, mucha gente lo que hace es contratar la luz
servicios de telefonía, servicios de internet, incluso Sí. Incluso hay gente que ha pagado predial a nombre, Así es. con el nombre ostentándose como propietario. Esos también se presume como actos de dominio. Tú tenías el dominio del inmueble, tú estás haciendo gestiones como propietario de ese inmueble. Y también algo que es característico de este tipo de juicio, licenciado, de la usucapión, que también es muy conocido en los juzgados, es que hay dos tipos de este tipo de juicio. Hay el procedimiento sumario y el procedimiento que es el ordinario civil. ¿Por qué se hizo el procedimiento sumario? Es porque realmente es muy socorrido este tipo de juicio en los juzgados, y mientras más rápido se solucione, pues mucho mejor. Realmente nosotros somos testigos frecuentes de la carga de trabajo que tienen nuestros juzgados. Entonces, para no alargar o aletargar el procedimiento en este tipo de juicios, se hace un juicio, como se llama, sumario. Tratan de sumar todas las audiencias o pruebas que se puedan requerir en algún momento para tratar de desahogar y darle solución lo más pronto posible a este tipo de juicios. ¿Cuál va a ser sumario y cuál va a ser el ordinario civil? Para hacer el juicio sumario, que es el más rápido, obviamente sí tienen que tener ya un contrato, como lo hemos mencionado desde el principio, un contrato de compraventa, donación, usufructo, que les dé la calidad de que puede ser a título de propietario. Obviamente también tienen que tener la cantidad de tiempo, ya sea 5 o 10 años, de manera, como ya lo mencionamos, pacífica y continua, de manera pública. Además, debe de tener dos características bien importantes el inmueble. No debe de ser mayor a 200 metros cuadrados. Si el terreno del que estemos hablando, la propiedad, es mayor a este metraje, no podría ser factible que se llevara un procedimiento sumario. Además, hay terrenos pues, que son más grandes, pero también hay otro requisito, que es en cuanto al valor, a la cuantía. El costo de esta propiedad no debe de exceder los 571,000 pesos. 571,000 pesos. Realmente es muy poco. O sea, realmente son pocas las propiedades que pueden incluirse en este. Sí, cumplir los requisitos. Sí, cumplir con estos dos requisitos como para poder llevar el procedimiento sumario, pero las hay. Y es importante que nuestros amigos sepan qué tipo de requisitos se necesitan para llevar este procedimiento, porque sería mucho más rápido. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Que desde el inicio, en el escrito inicial de demanda, se introducen las pruebas. Desde el inicio. Una vez notificado el demandado, se le dan únicamente 5 días, a diferencia de otros juicios. Aquí se dan únicamente 5 días para que pueda dar contestación y alegar lo que a su derecho corresponda. Una vez pasados esos 5 días, si dio contestación o no, se decreta la fecha para la primera audiencia en la que se desahogarán las pruebas. Todas las pruebas. En la misma audiencia se ordena, se dicte sentencia, y en esta sentencia se pedirá al registro público que inscriba la propiedad. Sí, de alguna forma es una forma que el legislativo, aquel poder que hace las leyes, tomó en consideración para despresurizar mucho la carga de trabajo que tenían los juzgados en aquel entonces. El juicio sumario es un juicio, no es propio de este procedimiento. El juicio sumario, en realidad, hay muchas figuras, figuras jurídicas dentro del proceso penal, del proceso, de los procesos en derecho, que admiten mucho esto, los juicios sumarios. Hay juicios sumarios, no sé, procedimientos mercantiles, juicios sumarios, anteriormente existían juicios sumarios en materia penal, ¿no? Uh-huh. De que es tan obvio, es tan fácil, relativamente, por así decirlo, y hay un menor riesgo, que lo que podemos hacer es acelerar el procedimiento para que se obtenga una sentencia lo más rápido posible. Esa es la ventaja solamente de esto, el tiempo que se va a tomar en resolver una situación de este tipo.
Sí, también es importante que sepan, amigos, que una vez emitida la sentencia, si se lleva a cabo este procedimiento de usucapión de manera sumaria, en el procedimiento sumario, o bien también en lo ordinario civil, una vez emitiendo la sentencia y ordenando el juzgado que se inscriba en el registro público, esta sentencia dirá algo particular, que es que mediante el pago de impuestos y derechos se inscriba en el registro público, originando un folio real, como lo decíamos en el inicio, y este es un número acompañado ya de un código QR en el que esa propiedad se identifica a nivel nacional, ¿verdad? Correcto. Y bueno, también hay otro tipo de procedimiento que también es yo creo que el más común, que es el en el cual no importa la cantidad de metros que tenga la propiedad y ni el costo, ¿no? Que generalmente son mayores a estos del procedimiento sumario, que realmente el costo es muy bajo, pero acá en el ordinario civil pueden ser de costos más altos. La diferencia en el procedimiento, pues sí es diferente, porque para empezar, una vez emplazado el demandado, no se le dan únicamente 5 días para que pueda argumentar lo que a su derecho corresponda. Se le dan los 9 días que son de costumbre, 9 días hábiles para que pueda dar contestación. Y en muchos de estos juicios, la verdad es que sí hemos visto que generalmente hay una contestación. En derecho se le llama realmente la reconvención a la demanda, es decir, la gente lo conoce como la contrademanda, ¿no? El nombre real, el nombre legítimo es la reconvención. Una vez dando contestación el demandado, a veces ¿qué argumentan en su defensa o en su derecho? Pues a lo mejor que si bien sí tuvieron la intención de vender en algún momento, pues la persona que está en ocupación del inmueble dejó de pagar, ¿no? Que puede ser, y tendrán que demostrar o ofrecer las pruebas que verifiquen esto, ¿no? Realmente que hubo una suspensión de pago. Entonces ahí pues ya no habría como tal el derecho del ocupante del terreno a permanecer en el inmueble. O bien podría ser que estén presentando un contrato en donde la firma no sea la real, ¿no? Y ahí tendrían también dentro de su reconvención de demanda, su contestación de demanda, ofrecer un peritaje, por ejemplo, ¿verdad? En donde se certifique, se compruebe que la firma en ese contrato no es realmente la del titular registral, que es el dueño realmente de la propiedad. En este tipo de juicio, el ordinario civil de usucapión, las pruebas no se ofrecen desde el inicio del escrito inicial, sino que se ofrecen en una etapa especial, que es la etapa de desahogo de pruebas. Obviamente por eso son más de una audiencia, son 2 o 3 audiencias después de que se le notifica al demandado, y una vez que se desahogan todas las pruebas y el juez tiene todos los elementos para poder realmente dar su veredicto y tener una resolución, se turna para que exista una sentencia. Obviamente también ordenará se inscriba en el registro público mediante el pago de gastos y derechos de impuestos ante la notaría y ante el registro público. Es correcto, licenciada. Veamos la importancia que tiene este juicio. Bueno, en el supuesto que tocábamos hace un momento, ¿no? Sobre que aquella persona que compró pero nunca formalizó ante un notario público, esa sería una muy buena opción. Pero hay un sinfín de circunstancias por las cuales una persona está en posesión de un inmueble creyéndose incluso dueño, o de verdad creyendo que es dueño, pero no tiene un documento. Recordemos que el documento por excelencia para acreditar la propiedad es una escritura pública a su favor que esté debidamente inscrita en el registro público de la propiedad con un folio real asignado y que obviamente esté libre de gravamen, ¿no? Porque muchas veces, no sé, tú tienes la escritura pública, yo soy dueño, pero pues al final de cuentas, no sé, ese inmueble está hipotecado, o ese día apenas lo estás pagando, o hay un sinfín de posibilidades por las cuales este inmueble no pudiera tener escritura pública. Nosotros como abogados, como integrantes del despacho, les invitamos a que si ustedes de alguna forma sospechan que pudieran adquirir
porque cuando se dicta sentencia en un juicio de este tipo, la sentencia la hace las veces como de tu título de propiedad, ¿no? Ese va a ser tu título de propiedad, que es el que te vas a ir a registrar y, por así decirlo, ya tendrías una escritura pública de tu inmueble. Si tú tienes la sospecha de que tu inmueble, bueno, que tienes un inmueble que no tiene escritura pública, pero tú eres el legítimo dueño, por así decirlo, crees tener derechos sobre ese inmueble, no olvides explorar esta posibilidad. Si tú consideras que estás en posibilidad de poder llevar a cabo este procedimiento para adquirir tu título de propiedad, no olvides de verdad contactarnos. Recuerden que mencionando que nos vieron a través de este espacio, la asesoría es totalmente gratuita y estamos obviamente para ayudarte. Les recordamos que Nacional Barra de Abogados Lex les vamos a dar pues el mejor servicio que podamos, ¿verdad? Ya sea tanto como para llevar el juicio de usucapión, como bien dice el abogado Jorge, si consideran tener los elementos necesarios para poder llevar este procedimiento, es rápido, no es muy costoso, y pues su servidora, la licenciada Lisbeth Ortega, al 55 25 04 66 01. Y el licenciado Jorge Rosales al 55 22 33 63 05, porque es muy común, más común de lo que de verdad imaginamos este tipo de procedimientos. Aquí, especialmente en Valle de Chalco y municipios aledaños, municipios del Estado de México, es muy común ver a personas que están en posesión de una propiedad, que los vecinos incluso los reconocen a ellos como dueños de ese inmueble, pero desgraciadamente no tienen un título de propiedad. Esto que puede ocasionar en un futuro, primero que nada, pues no puedes, eventualmente, si así lo desearías, no puedes vender tú legítimamente ese inmueble. Habrá quien te lo compre, eso no hay duda, pero legítimamente sí se te podría llegar a complicar, por ejemplo, venderlo, ¿no? O no sé, algún día incluso heredarlo, ni siquiera lo pueden heredar porque no hay algo que los acredite como dueños, ¿no? O sea, hay un montón de posibilidades, de problemas que te podrías estar ahorrando si tú de verdad llegaras a tener un título de propiedad. Sí, porque mucha gente, y lo hemos visto realmente en la práctica, a veces sienten, no tienen la confianza de que ya con su contrato, aunque haya sido privado y se los firmó el que se ostentaba como legítimo dueño, se sienten pues de alguna manera protegidos, ¿no? Pero la verdad es que eso no les da ninguna certeza ni seguridad de que esa propiedad sea de ustedes de verdad. Como vimos en el programa anterior, recuerden, el juicio reivindicatorio de la propiedad. Sí. Y si por ahí se aparece algún heredero, algún propietario en donde diga, a mí nadie me pagó nada, yo no firmé nada y vengo a que me recuperen mi propiedad, pues ahí estarían en problemas, amigos. Realmente es mejor llevar este procedimiento que les dé mediante la sentencia que ya habíamos mencionado. Es un punto importante recordar que una vez que se emite la sentencia hay un procedimiento, un tiempo que hay que esperar a lo que se le llama en derecho la ejecutoria, que cause ejecutoria la sentencia. Esto es que quede firme, ¿verdad? Sí. Lo cual quiere decir que ya nada lo puede revocar, que ya está sentado como cosa juzgada y que ya es algo que es irrevocable, ¿verdad? Es correcto. Una vez causando ejecutoria ya se puede inscribir en el registro público, y es lo que a veces mucha gente no hace, licenciado, se quedan únicamente con su sentencia ya ejecutoriada, con sus copias certificadas de la sentencia, pero no dan ese paso que finalmente es la finalidad de llevar a cabo este juicio, ¿no? El que quede inscrito dentro del registro público. Si bien es cierto, como les mencionábamos, que dentro de la sentencia dice explícitamente bajo el pago de impuestos y costos a cargo del demandante, pues obviamente es el momento apropiado para hacerlo, ¿verdad? Es correcto. En cuanto tengan la sentencia, inmediatamente causando ejecutoria, inscribirlo en el registro público. Sí, porque es muy similar a lo que pasa, por ejemplo, con los divorcios, ¿no? En un procedimiento de divorcio tienes tu sentencia de divorcio, pero también hay que darle esa formalidad e inscribirlo en el registro civil para que obtener tu acta de divorcio. Si no la obtienes,
prácticamente, bueno, es así, un riesgo. Igual este juicio te quedas con la sentencia como un derecho que adquiriste, obviamente si adquiriste un derecho, pero no lo hiciste valer. Sí. Finalmente, de manera pública, que es mediante la inscripción en el registro público, es como si no lo hubieras hecho valer. Entonces, hagan su juicio, tengan la certeza de que su propiedad, que como bien mencionaba al inicio el licenciado Jorge muy acertadamente, pues es la inversión de una vida, ¿no? Para mucha gente el adquirir solamente un patrimonio es el fruto de su trabajo de toda una vida. Hay gente más afortunada que tiene muchas propiedades, pero para la mayor parte de la gente, el adquirir solamente una propiedad es el fruto de un esfuerzo de toda una vida, ¿no? Sí. Y a veces no nada más de una persona, sino de una familia, ¿no? O de una pareja, ¿no? Claro. Entonces es importante que tengan la certeza, porque también recordemos que no somos eternos, amigos. Necesitamos el tener una certeza de que somos propietarios de algo, incluso para poder dejar seguro a nuestra pareja, a nuestros hijos, o por qué no, en algún futuro, en alguna vejez, decir yo vendo esto sin ninguna complicación y tengas recursos con que pasar una vejez digna, ¿no? A lo mejor. Entonces, para todos esos trámites, para todas esas determinaciones, es necesario contar con un documento que no es más que la escritura pública, que te dé la certeza de que tú eres la persona que puede decidir sobre un inmueble. Sí, no hay mejor forma de proteger su patrimonio, en este caso, por ejemplo, de un inmueble, que no es más que la escritura pública. No hagan caso omiso. Tal vez es un poquito tedioso, pero crean, es muy, muy importante, que de verdad. Necesario. Sí. Hay cosas para las que se tiene que ahorrar un poquito, pero sí es necesario hacerlas. Pues estamos a sus órdenes, amigos. Esperamos que este programa haya sido de su gusto, y aquí nos vemos la próxima semana también con un tema de interés y de utilidad para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.